Capítulo 1. El niño que nadie pidió. Si los dioses tuvieran un almacén para defectos de producción, Gideon habría salido directamente de la sección de liquidación. Nació en el helado pueblo de Thistlewick, un lugar tan frío y miserable que incluso las gallinas caminaban con un temor existencial. Se decía que la nieve en Thistlewick no caía, simplemente se rendía. Gideon llegó a este glorioso mundo durante una tormenta de nieve tan violenta que derribó el único letrero del pueblo y se llevó la peluca de la partera. Su madre murió al dar a luz, y su padre, al ver de cerca la espalda torcida de Gideon, sus ojos desalineados y un grito como el de una cabra atragantada con gachas, decidió probar suerte como músico itinerante, sin instrumento. Así que Gideon creció solo, criado por toda una aldea que hacía lo posible por fingir que era solo un tronco de árbol inusualmente irregular que a veces se movía y hacía comentarios sarcásticos. El panadero le lanzaba pan duro. El zapatero le dejaba dormir bajo la mesa, en días impares. El herrero lo usaba para practicar la puntería siempre que tenía herraduras de sobra. Pero aquí está la cosa. Gideon era astuto, peligrosamente inteligente. El tipo de inteligencia que incomodaba a la gente. No hablaba a menudo, pero cuando lo hacía, tocaba los nervios como un dentista ciego con un pico. Tenía un talento peculiar para la imitación, una lengua afilada y una cara que, si no fuera por otra cosa, era inolvidable, como una papa con cejas. Una fatídica tarde, el barón de Moodfordshire, sí, ese era un título real, llegó a Thistlewick con su séquito real. Estaban de paso en su camino hacia algún lugar más relevante, pero los aldeanos, al percibir una oportunidad para deshacerse de su caso de caridad menos querido, organizaron un banquete en honor al barón. Era principalmente nabos hervidos y arrepentimiento, pero venía con música. Y Gideon, bendito sea, estaba allí, encaramado en un barril, observando todo el miserable asunto como un coro griego de un solo hombre. El varón estaba borracho, como era tradición, y había comenzado a presumir en voz alta sobre sus hazañas, que en su mayoría involucraban malas inversiones, y gota. Entonces sucedió. Gideon, en un momento de inspiración divina o puro impulso suicida, se levantó y, en una perfecta imitación de la voz con ceceo y eructo del varón, dijo: «Y entonces le dije a la duquesa, ese no es mi codpiece, es el pavo. Y entonces le dije a la duquesa, eso no es mi codpiece, eso es el pavo». Silencio. Luego, caos. El varón parpadeó. Los aldeanos contuvieron la respiración. Y entonces el varón estalló en una risa tan violenta que accidentalmente se le cayó un diente. «Maravilloso, maravilloso», bramó. «Toma esto. Esta criatura. Sí, él. Al palacio, al palacio. Al rey le encantará. El rey lo adorará». No estaba claro si se refería a Gideon o al diente. No estaba claro si se refería a Gideon o al diente. Dos días después, Gideon se encontró apretujado entre dos cajas de repollo encurtido en la parte trasera de una carreta real, rumbo a la capital. Olfateaba a decepción. Sus únicos compañeros eran un guardia somnoliento llamado Borton y un cerdo con ansiedad. «Felicidades», murmuró Borton. «Eres el nuevo bufón del palacio». Gideon parpadeó. «Pensé que me estaban vendiendo a un circo». «Lo mismo», dijo Borton, alimentando a un cerdo con un nabo. Cuando llegaron a la capital, un desorden de torres, olores y personas pretendiendo ser importantes, Gideon fue sacado del carro y marchado a través de un patio pavimentado con mármol y sueños rotos. Los sirvientes con sombreros ridículos miraban. Los nobles se taparon la nariz.
Un chico de seda le lanzó una pluma de ganso y gritó: «¡Baila, duende!». «Solo si ladras como tu madre», respondió Gideon dulcemente. «Solo si ladras como tu madre», respondió Gideon dulcemente. Esto no le ganó el favor de la nobleza. Dentro del palacio, a Gideon le presentaron a Merek, el señor supervisor de diversiones, un hombre cuya figura sugería que se había comido a otros 3 bufones y posiblemente a un burro. «Eres el nuevo», dijo Merek, inspeccionando a Gideon como si fuera un jamón en mal estado. «Eres pequeño, feo y desagradable». «Perfect». Gideon hizo una reverencia. «Sus cumplidos me halagan». «Cállate», dijo Merek, y le lanzó un bulto de tela. «Aquí tienes tu uniforme». El uniforme no era tanto ropa como un crimen de moda. Amarillo brillante, verde vómito y rojo sospechoso en un patrón de tablero de ajedrez. Se cosieron campanas en cada borde, incluyendo partes de la anatomía que nunca deberían sonar. «Esto es vibrante», dijo Gideon, dándole la vuelta con la misma expresión que uno podría reservar para descubrir una rata en la sopa. «Ahora llevas esto», dijo Merek, «hasta que mueras o te despidan». Lo cual es casi lo mismo. Gideon se cambió en una habitación que solía almacenar escobas. Todavía olía a jabón y desesperación. No había espejo, pero cuando salió, vio su reflejo en una bandeja de plata. Parecía un pavo real que había perdido una apuesta. «Bien», dijo Merek, aplaudiendo. «Ahora, vamos a hacer reír al rey o a hacerle sangrar. Lo que venga primero». La sala del trono era un espacio cavernoso, adornado con estandartes, pompa y gente fingiendo que se gustaban entre sí. En el centro se encontraba el rey Aldric el Incierto, así llamado porque nunca tomaba una decisión sin consultar a 3 consejeros, un astrólogo y su hurón mascota, Lord Crumpet. El rey parecía aburrido. «Su Majestad», bramó Merek. «Puedo presentarles el nuevo tonto. ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español?» Gideon avanzó, campanas sonando como un coro de hadas borrachas. Se resbaló en el suelo pulido y cayó de cara. Hubo un momento de silencio. Entonces el rey se rió. Una risa aguda y sibilante que resonó como un estornudo en una tumba. «¡Maravilloso!». Aldric gritó. «Se cae tan naturalmente. Se cae tan naturalmente». «Estoy entrenado en el fracaso», dijo Gideon, levantándose. «Estoy entrenado en el fracaso», dijo Gideon, levantándose. Los cortesanos se rieron. El rey aplaudió. Lord Crumpet se tiró un pedo. Esa noche, Gideon no fue arrojado a las mazmorras. Esto, le dijeron, significaba éxito. Le dieron una cama, técnicamente un cajón debajo del banco de la cocinera, y una manta, la mitad de la cual había sido reclamada por un ratón territorial. La cocinera, una mujer musculosa llamada Brunhilde, ocasionalmente le lanzaba cortezas de pan y amenazas de violencia en igual medida. «Durarás una semana», dijo alegremente. «Gracias», respondió Gideon. «Es el tiempo más largo que he tenido un trabajo». Mientras yacía en la oscuridad, acurrucado alrededor de sus campanas como un gato escondiéndose del juicio, Gideon pensó en la aldea, en el varón, en el diente que probablemente aún rodaba por el suelo de la taberna de Thistlewick. Había llegado al palacio. Era el bufón real oficial. Y de alguna manera, sospechaba, la broma era sobre él. Capítulo 2. El sombrero, las campanas y la cadena de mando. La primera mañana de Gideon, como bufón oficial del palacio, comenzó con una patada en las costillas. No metafórico, una bota literal. Entregado por Merek,
quien aparentemente creía que los despertadores eran para cobardes. ¡Arriba, gusano! Merek ladró, apareciendo como un cerdo asado lleno de ira. El rey requiere entretenimiento. Y yo necesito café, pero la vida es cruel con ambos. Gideon gemía, levantándose de su cajón lleno de astillas con la gracia de una ardilla moribunda. El ratón había reclamado la almohada durante la noche y le siseó con una sorprendente autoridad. ¿Es esto lo que se siente ser noble?, murmuró Gideon, frotándose los ojos. No, dijo Brunhilde, empujándole un trozo de pan a la cara. Pero así es como se ve la supervivencia de los campesinos. Después de vestirse, léase, forzar sus extremidades en la pesadilla de cascabeles que era su uniforme. Gideon tropezó por los pasillos del palacio, sus campanas sonando melancólicamente como un funeral para el buen gusto. Era una vergüenza ambulante, envuelto en colores que ningún dios aprobaría y cosido por alguien que buscaba venganza contra el concepto de coordinación. «Preséntate», gruñó Merek, mientras entraban en la pequeña cámara fuera del retrete del rey. Sí, la primera actuación obligatoria de Gideon sería en el antecámara del inodoro real, porque nada dice prestigio como el humor forzado al lado de la flatulencia. Dentro, el rey Aldric el Incierto estaba sentado en su trono de porcelana, un trono real, hecho de mármol tallado con incrustaciones de oro y un leve olor a lavanda y vergüenza. Lord Crumpet, el hurón, estaba posado en el regazo real como un centinela peludo. «Anhelo la risa», gimió el rey, pellizcándose la nariz con un pañuelo de encaje. «¡Haz reír, bufón! ¡Haz reír, tonto!». Gideon miró alrededor de la habitación. Su Majestad, me encantaría traer alegría, pero temo que Su Majestad ya ha alcanzado el pináculo de la comedia. Esperar dignidad en este lugar. El rey resopló. Crumpet estornudó. «Está bien», jadeó Aldric. «Prosid». Lo que siguió fue una actuación que se describiría mejor como una mezcla igual de caos, danza y arrepentimiento personal. Gideon malabareó cucharas. Imitó el resoplido nasal de la duquesa de Swellington. Pretendió tropezar con un enemigo invisible llamado expectativa y declaró la guerra al concepto de los pantalones. El rey se rió hasta que necesitó otro pañuelo. Lord Crumpet se desmayó de la emoción o de los vapores. Gideon fue declarado un triunfo y le dieron una palmadita en la cabeza, una moneda brillante y medio plátano. La banana fue luego tomada por una noble que pasaba con las palabras: «Los bufones de la corte no deberían picar». Diluye su desesperación. Gideon aprendió rápidamente que sus deberes eran mucho más amplios de lo que se había anunciado. No era solo un bufón. Era un estabilizador de ánimo a tiempo completo para la frágil monarquía emocional. Lo llamaban durante las comidas, las discusiones, las audiencias judiciales, los ahorcamientos, para aligerar el ambiente, y una vez durante un ensayo de coronación, en el que la corona se quedó atascada en la nariz del obispo. «¡Actúa!». Los nobles gritarían: «¡Diviértannos!», mientras comían su cuarta pierna de ganso asado y Gideon intentaba no gritar por dentro. Aprendió a imitar la voz del duque Fenmore, que tenía un tartamudeo, una cojera y el temperamento de una mangosta acorralada. Provocó risas. También le costó una costilla magullada al día siguiente. «El momento», gruñó Merek, aplicando ungüento en el costado de Gideon, «es la diferencia entre una broma brillante y desangrarse en un establo». «Palabras para vivir», gimió Gideon. «No vivirás mucho», añadió Merek, no de manera cruel. El tribunal era un laberinto de sonrisas afiladas y susurros más afilados. La corte era un laberinto de sonrisas afiladas y susurros aún más afilados. Gideon se convirtió en una sombra con campanas, flotando de cámara en cámara,
atrapando fragmentos de escándalo y conspiraciones como una mariposa borracha recolectando secretos. Escuchó sobre nobles durmiendo con sirvientas, sobre sirvientas chantajeando a nobles y sobre la desafortunada alergia de Lord Bevis a las peras que definitivamente no fue un accidente. No repitió nada de eso, pero convirtió algunas en chistes. Sutil. Envuelto en capas de metáforas y ruidos de pedos. Los nobles se rieron porque reconocieron las verdades, pero solo si estaban veladas lo suficiente como para permitirles fingir que no lo hacían. Ahí está el truco, explicó Merek una noche, borracho de vino de ciruela y arrepentimiento. No estás aquí para decir la verdad. Estás aquí para bailar con ella. Como una cabra borracha en una boda. Entretenida, confusa y vagamente amenazante. Una tarde, mientras intentaba robarse una siesta detrás del tapiz de la colección de cisnes bordados de Lady Vandra, cada uno con una sonrisa inquietante, Gideon se encontró con Elia. Era una criada de cocina, probablemente de 17 años, con harina en la nariz y sarcasmo en los ojos. «Eres el bufón», dijo ella, equilibrando una bandeja de pasteles como una diosa de la repostería. «No», respondió Gideon. «Soy un filósofo incomprendido disfrazado. Llevas cascabeles en las rodillas. La tragedia tiene muchas formas». Ella sonrió con desdén y le ofreció media tarta. Sabía a canela y felicidad efímera. Después de eso, se encontraban a menudo. En pasillos, despensas, debajo de mesas durante banquetes aburridos. Ella escuchaba cuando él se desahogaba sobre la idiotez de la realeza. Él escuchó cuando ella describió cómo muchos nobles no sabían distinguir un pollo de un pato, pero aún así exigían huevos de oro. No era exactamente amor, pero estaba peligrosamente cerca de la alegría. «No deberías hablarme tanto», dijo Gideon una vez, masticando queso robado. «¿Por qué? ¿Por qué?» «Porque soy un tonto. Porque soy un tonto. Oficialmente. Públicamente. Es contagioso». Ella le besó la mejilla. «He tenido infecciones peores». Luego vino el gran incidente del ganso malabarista. Era un martes, siempre un día peligroso. El primo de la reina, Lord Hempelforth, había venido a la corte con un ganso vivo como regalo. Gideon, intentando llenar el tiempo antes de la llegada del rey, decidió malabarear con dicha oca. El ganso no disfrutó esto. Atacó. La reina gritó. Una lámpara de araña cayó. Lord Hempelforth se desmayó y se orinó. Gideon fue culpado de todo. Fue arrastrado ante el tribunal con grilletes hechos de anillos de servilleta de plata decorativos. «Explícate», exigió el rey, una vez que el ganso había sido capturado y sedado con magdalenas. «Estaba intentando elevar la avicultura a arte», dijo Gideon. El rey se quedó mirando. «Ese ganso mordió a un obispo». Alguien gritó. «Bueno», dijo Gideon, «quizás el obispo se lo merecía». Hubo una pausa. Entonces el rey resopló. «Te has salvado porque estoy de buen humor». «La suerte es todo lo que tengo, Su Majestad». La corte se rió. El obispo se enfadó. A la oca se le dio una pequeña medalla y se retiró a una granja noble. Gideon fue degradado por el día a limpiador de la corte, pero fue reinstalado cuando nadie más pudo hacer reír al Lord Crumpet. Esa noche, en el cajón debajo del banco de la cocina, Gideon yacía mirando al techo, sintiendo cómo los moretones del ataque del ganso palpitaban con digna venganza. Esa noche, en el cajón bajo el banco del cocinero, Gideon yacía mirando al techo, sintiendo los moretones del ataque del ganso latir con una venganza digna. «Sigues vivo»,
dijo el ratón en su sueño. Eso es el verdadero truco, respondió Gideon. Mantenerse divertido el tiempo suficiente para no ser ahorcado. Fuera, el viento aullaba. En algún lugar, un noble eructó con confianza. Y Gideon, bufón del reino, se quedó dormido con el suave susurro de las campanas y el sonido de su dignidad, tratando de escapar por la ventana. Capítulo 3. El hombre que nunca puede descansar. Las mañanas en el palacio comenzaban con gritos. A veces era el cocinero descubriendo que las despensas habían sido saqueadas por ratas. A veces era el duque de Swellington perdiendo al ajedrez contra su propio lacayo otra vez. Y a veces era Merek despertando a Gideon arrojándole un cubo de agua sospechosamente tibia en la cara. Arriba, cúmulo de arrepentimientos. Merek ladró. Los nobles están discutiendo de nuevo. El rey necesita que diluyas la tensión con tonterías. Me especializo en tonterías, murmuró Gideon, y ocasionalmente en desesperación. Me especializo en tonterías, murmuró Gideon, y ocasionalmente en desesperación. No hay tiempo para el existencialismo. Póntete las campanas. La duquesa está amenazando con apuñalar al embajador con un cuchillo de mantequilla. Gideon se arrastró, se puso su atuendo, que empezaba a creer que había sido cosido por demonios daltónicos, y tintineó mientras se dirigía al gran salón de banquetes. Las campanas habían comenzado a sonar como risas. No era una risa alegre, sino del tipo que dice, has tomado muchas decisiones equivocadas. Dentro, la corte estaba en caos. La duquesa Tabitha de Thistlebane se había levantado de su asiento y estaba apuñalando con un cuchillo de mantequilla al embajador visitante del Reino del Este, un hombre delgado con una nariz como un puñal y un corte de pelo que parecía haber sido esculpido con malicia. «Insultas el honor de mi familia», gritó ella. «Solo dije que tu sopa estaba salada», respondió el embajador, aferrándose a sus túnicas. «La sal es un patrimonio», gritó ella. El rey levantó un dedo, listo para llamar a los guardias, hasta que Merek siseó en su oído. «Deja que el tonto se encargue de ello». Gideon avanzó, se inclinó tan profundamente que sus campanas se enredaron con su nariz, y dijo, «Su gracia, seguramente sabe que apuñalar es el quinto plato, después del postre, y antes de las disculpas incómodas». Hubo una pausa. La duquesa Tabitha parpadeó. El embajador resopló. Alguien se rió. Se extendió. La tensión se desinfló como el ego de un noble ante el trabajo duro. «Siéntate, Tabitha», dijo el rey. «Puedes envenenarlo más tarde, si es necesario». «Gracias, Su Majestad», susurró Gideon, por creer en el sarcasmo no violento. Y así comenzó la promoción no oficial de Gideon. De entretenimiento a bombero emocional. Ahora lo llamaban no solo para hacer reír, sino también para emergencias sociales, disputas maritales, momentos incómodos en la cena y, una vez, un caso de identidad equivocada que involucraba a una cabra y al capellán real. Se convirtió en la distracción favorita de la corte. Pero nadie se acordó de preguntarle si quería el papel. Elia lo encontró una tarde escondido detrás de un tapiz, metiéndose uvas en la boca como si intentara atragantarse con ellas. ¿Un día difícil? ¿Tuviste un día difícil?, preguntó. Conté 3 chistes sobre impuestos de la corte. Desactivé un asesinato haciéndome pasar por un pollo, y canté una balada de amor a una armadura porque la princesa la confundió con su prometido. Entonces, lo de siempre. Creo que me estoy convirtiendo en el papel tapiz. Bonita, divertida y ignorada, a menos que esté manchada. Se sentó a su lado, pasándole un trozo de pera seca. No eres papel tapiz. Eres la única voz honesta en este lugar. Demasiado honesto,
y seré papel tapiz con un clavo atravesado. Ella se rió. Él sonrió. Momentos como ese lo mantenían en marcha. Por supuesto, no todos amaban a Gideon. Especialmente no los nobles cuyos secretos parodiaba. Había aprendido a utilizar el humor como un arma tan bien que escándalos enteros podían resumirse en una limerick. Había una vez un lord del valle, que se coló en los aposentos de un hombre. Pero sus pantalones se incendiaron y expusieron su deseo. Ahora se esconde en un barril hasta las 10. La corte había rugido. Lord Penwick no lo había hecho. Penwick comenzó una campaña silenciosa para desacreditar a Gideon, que principalmente consistía en comentarios pasivo-agresivos, miradas engreídas y contratar bardos para escribir canciones tituladas El tonto que tropezó. Una mañana, Gideon se despertó y descubrió que alguien le había cosido las mangas y le había pegado un nabo en el sombrero. El ratón, siempre leal, intentó comer el nabo en señal de solidaridad. «Elía», preguntó Gideon más tarde, «si desaparezco en circunstancias misteriosas, ¿me vengarás?» «Elía», preguntó Gideon más tarde, «si desaparezco en circunstancias misteriosas, ¿te vengarás de mí?» «No», dijo ella. «No», dijo ella. «Pero difundiré un rumor embarazoso sobre quien lo haya hecho. Lo suficientemente bueno». Mientras tanto, el rey se volvía cada vez más dependiente de Gideon. Aldric el incierto se había convertido en Aldric el cada vez más inestable. Ahora celebraba la corte mientras llevaba un zapato y frecuentemente le pedía consejo legal a Lord Crampet, el hurón. «Tonto», dijo una noche, «dime qué dicen las estrellas sobre la guerra con el Imperio del Sur». «Dicen que hay que usar calcetines al marchar y no invadir a los pueblos que crían dragones». «Excelente. Crampet está de acuerdo». En los días siguientes, Gideon se encontró sentado en las reuniones del consejo. No se le pedía que hablara, se esperaba que observara, imitara y, ocasionalmente, interrumpiera con un estornudo o un pedo estratégicamente cronometrado para desviar las conversaciones que se volvían demasiado tensas. «Soy un bufón de la corte», le susurró a Elia. «Eres un arma política», respondió ella. «Con campanas». Una noche, Gideon fue convocado a las cámaras privadas del rey. El rey se sentó junto al fuego, llevando una corona que se le había deslizado hasta una oreja y calcetines que decían «martes» en ambos pies. «¿Tonto?», murmuró. «¿Confías en alguien en esta corte?» «¿Tonto?», murmuró. «¿Confías en alguien en esta corte?» «No confío en nadie que beba vino antes del mediodía. No confío en nadie que beba vino antes del mediodía. Lo cual, en este palacio, es todo el mundo». El rey asintió. «Eres el único hombre honesto aquí. Eso es porque me pagan para mentir de maneras que hacen reír a la gente. Es una forma diferente de verdad. Aún así, debo preguntar, ¿matarías por mí? ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español?» Gideon parpadeó. «Soy más del tipo de guerrero que los pincha con ingenio hasta que se van». «Bien», dijo el rey, «porque si puedes hacerlos reír, no verán venir la hoja». «¿Qué cuchilla estamos discutiendo? ¿Qué hoja estamos discutiendo?» El rey no respondió. El rey no respondió. Esa noche, Gideon yacía en su cajón, incapaz de dormir. Incluso el ratón estaba despierto, caminando de un lado a otro. «¿Y si no soy lo suficientemente gracioso mañana?», susurró Gideon. «Entonces se reirán de tu ejecución», dijo el ratón, tan alentador como siempre. La semana siguiente, Gideon fue convocado con más frecuencia. El palacio era un hervidero de nervios. Susurros de revuelta se agitaron. Elia le advirtió. «Están vigilando a todos, especialmente aquellos que hablan demasiado». «¿Entonces debería quedarme mudo? ¿Entonces debería quedarme mudo?»
Eso los confundiría. Eso los confundiría. Podría funcionar. Gideon lo intentó. Duró 7 minutos antes de burlarse de la nueva peluca de un noble, que se parecía a un mapache dormido. Luego vino el desastre de la cena. Un noble hizo un comentario racista sobre el idioma del embajador oriental. La tensión aumentó. Los cuchillos estaban medio levantados. Gideon saltó sobre la mesa, cantó una canción de amor falsa en 10 acentos, recreó un duelo de gallos y terminó derramándose vino sobre sí mismo mientras gritaba: «¡La paz es sexy! ¡La paz es sexy!». El salón estalló en risas. El conflicto se disolvió. El vino fluyó. Más tarde, solo en el pasillo, Merek le dio una palmadita en la espalda. «Salvaste la cena. Again. Me gustaría salvarme un día». Merek gruñó. «En este trabajo, no lo harás». Esa noche, Gideon y Elia se encontraron en la vieja torre de lavandería. Estaba tranquilo, abandonado, y olía solo débilmente a moho y realeza olvidada. «Creo que me estoy convirtiendo en alguien que no reconozco», dijo Gideon. «Estás sobreviviendo», respondió Elia. «Eso no es lo mismo que convertirse». Miró por encima de los tejados del palacio. «Un día, quiero ser libre de este lugar. Entonces tendrás que hacer que se olviden de quién eres». Se volvió hacia ella. «¿Me olvidarías? ¿Me olvidarías?» «No», dijo suavemente. «No», dijo suavemente. «Pero mentiría al respecto si te ayudara a escapar». No volvieron a hablar después de eso. Las campanas estaban en silencio, y por una vez, Gideon no se sintió como un tonto. Capítulo 4. La risa de un hombre que sabe demasiado. Lo que pasa con manejar la risa como una espada es esto: eventualmente, alguien se va a sentir herido. Y en la corte, las personas que se sentían heridas solían poseer espadas reales, y no eran tímidas al usarlas. Gideon se había convertido en un conocedor de la tensión en la corte. Podía olerlo en el aire, espeso y embriagador como un faisán demasiado cocido. La tensión de esta semana fue traída por aumentos de impuestos, una pequeña hambruna, un gran escándalo que involucraba al perro de la reina y una carroza que misteriosamente explotó durante la luna de miel de un noble. «Se requiere tu presencia», gruñó Merek una mañana, irrumpiendo en el dormitorio cajón de Gideon y lanzándole una pequeña cebolla a la cabeza. «¿Esto significa que estoy siendo convocado o condimentado?». Gideon preguntó, esquivando la cebolla con un éxito moderado. El desayuno del rey fue interrumpido por 3 nobles duelistas y un chef de pastelería emocional. «Arréglalo. ¿Ganó el pastelero? ¿El pastelero ganó? ¿Emocionalmente?» «Yes». Momentos después, Gideon desfilaba por el tribunal matutino, vestido con su habitual cacofonía de colores y campanas, pareciendo como si un circo hubiera vomitado sobre un hombre que había perdido una apuesta con el destino. Lord Penwick, Lord Darnsworth y Lady Clea estaban en un triángulo de indignación, cada uno señalando al otro y periódicamente al chef sollozante que se sentaba en la esquina con glaseado en el cabello. Gideon aplaudió una vez. «Damas, caballeros y combatientes culinarios. Tomemos todos un profundo respiro y preguntemos: ¿quién entre nosotros no ha declarado la guerra antes del café? ¿Quién de nosotros no ha declarado la guerra antes del café?». El rey resopló. El rey resopló. Lord Crumpet, todavía un hurón, bostezó. Lady Clea siseó. «Él insultó mi panna cotta. Él insultó mi panna cotta». «Solo sugerí que era más firme que el apretón de manos de mi suegra», dijo Penwick. «Esa mujer podría aplastar granito», murmuró Darnsworth. Gideon se interpuso entre ellos. «Resolvamos esto de la manera tradicional.
a través de la danza interpretativa. Agitó sus extremidades con desenfreno, sus campanas sonando como un coro de panderetas borrachas, culminando en una pirueta que terminó con él de cara en el suelo junto al pastel. Silencio. Luego risa. El rey se secó una lágrima. La justicia ha sido servida. Posiblemente con crema batida. La crisis, como muchas en la corte, se había desactivado no con razón, sino con ridiculez. La especialidad de Gideon. Pero las grietas estaban apareciendo. No solo en el reino, sino en Gideon. Estaba cansado, no el tipo de cansancio que se soluciona con sueño o sopa, sino un agotamiento profundo hasta los huesos, el tipo que se obtiene de sonreír demasiado fuerte durante demasiado tiempo. La corte había dejado de verlo como un hombre. Era una mascota, una herramienta, un signo de puntuación para poner fin a las conversaciones tensas. Empezó a escuchar susurros. ¿Oíste lo que dijo el tonto? ¿Oíste lo que dijo el tonto? Dicen que lo sabe todo. Dicen que lo sabe todo. Es peligroso. Peligroso. Esa palabra lo seguía como un mal olor. Elia le advirtió. Eres demasiado astuto, demasiado observador. Eso está bien para un cortesano, pero eres un tonto. No se supone que debas darte cuenta de las cosas. Es difícil no notar las cosas cuando la gente las grita borracha. Ese es el problema. Una noche, durante un banquete que celebraba absolutamente nada, una tradición real, Gideon recitó un limerick sobre la tendencia de cierto duque a jugarse los fondos nacionales. Había una vez un duque de la costa que apostó su ganso en un asado. Perdió todo el grano, luego lo culpó a la lluvia. Ahora el reino come escarabajos en tostadas. El salón estalló en risas. El duque se puso morado. A la mañana siguiente, Gideon se despertó y encontró la puerta de su cajón clavada y una nota muy educada que decía: «Estás siendo observado». Subtil, murmuró. El ratón, que había estado practicando volteretas de combate, chirrió en señal de acuerdo. Empezó a ver menos sonrisas y más sonrisitas. Incluso Merek estaba nervioso. «Estás en la cuerda floja», dijo el anciano, metiéndose carne en la boca. Lo cual no estaría tan mal, excepto que está sobre un lago de tiburones, y esos tiburones son nobles, y también tienen hambre. ¿Recomiendas la sutileza? ¿Recomiendas la sutileza?, preguntó Gideon. Recomiendo la invisibilidad. Pero ese barco ya zarpó, hizo malabares con sus velas y estalló en canción. Aún así, el rey lo amaba. ¡Tonto! ¡Tonto!, gritó Aldrich una tarde. Eres el único que me dice la verdad. Eres el único que me dice la verdad. Eso es porque la envuelvo en chistes de pedos. Eso es porque lo envuelvo en chistes de pedos. Precisamente, es deliciosamente desarmante. Es deliciosamente desconcertante. Podría ser la única persona que disfruta de mi honestidad. Podría ser la única persona que disfruta de mi honestidad. También disfruto de las observaciones de Lord Crumpet. Predijo lluvia ayer estornudando 2 veces. ¿Y llovió? ¿Podrías proporcionar el texto que te gustaría traducir al español? No, pero se sintió validado. Luego vino la cena fatídica. Las tensiones estaban altas. Los del sur habían hecho amenazas veladas. Los nobles discutían. La reina tenía dolor de cabeza. Lord Penwick tenía una peluca nueva. El rey hizo un gesto a Gideon. Alivia la tensión, mi arco iris de razón. Así que Gideon actuó. Hizo imitaciones. Cantó. Parodió a la corte misma, ligeramente, con gusto, fatalmente. Imitó el acento del embajador.
Hizo malabares con los panecillos y los llamó negociaciones presupuestarias. Recitó un poema. El tribunal es un fuego, bailamos y ardemos, pero di una palabra verdadera, y nunca es tu turno. Risas. Luego silencio. Duró demasiado. Penwick se puso de pie. Creo que el bufón se ha vuelto demasiado audaz. El rey parecía inseguro. Por primera vez, dudó. Gideon se inclinó, teatralmente. No temas, milord. Solo volveré a lamer botas y pulir egos con mi cara. La gente se rió, pero con incomodidad. Esa noche, Merek lo visitó. Tienes que parar, dijo. Haz chistes sobre pasteles otra vez. O patos. No el poder. Pero el poder es lo más divertido aquí. Exactly. Elia lo encontró en la torre de lavandería abandonada. Necesitas irte, dijo ella. ¿Y a dónde voy? El circo ambulante no me llevará. Asusto a sus payasos. Entonces finge tu muerte. Finge caer en un pozo. Te esconderé. ¿Y luego qué? ¿Vivir en un barril y susurrar chistes a los nabos? ¿Vivir en un barril y susurrar chistes a los nabos? Eso podría ser más seguro que aquí. Eso podría ser más seguro que aquí. Él le tocó la mano. No puedo irme. Todavía no. Entonces cuida tu lengua. He estado mordiéndola durante años. Es casi un hobby ahora. Se abrazaron. Fuera, el trueno retumbaba. Dentro, Gideon sintió que algo se rompía, no solo en el reino, sino en él. Ya no era solo el bufón. Era la verdad disfrazada. Y la verdad, en la corte, tenía una vida útil muy corta. Capítulo 5. El tonto. Que se atrevió a amar. Gideon era muchas cosas. Un bufón, un imán de chismes, una colección de campanas humanas y, más recientemente, una carga. Pero lo que nunca se había atrevido a ser era un hombre enamorado. Eso cambió un lunes. El amor siempre se te presenta cuando aún te estás recuperando del asado dominical. Gideon estaba saliendo de debajo de la mesa del banquete real, después de haber sido pateado allí durante un chiste sobre gansos que no fue bien recibido, cuando vio a Elia de pie junto a la ventana, su rostro iluminado por la luz de la mañana y un leve desprecio por la nobleza. Elia, dijo él, cepillándose las migas de pastel del cabello. Hueles a natillas y miedo, respondió ella. Es mi colonia distintiva. Se veían más a menudo ahora. No a la vista. Elia era inteligente. Pero en cocinas, escaleras, detrás de cortinas, debajo de tapices, y una vez accidentalmente dentro de un carrito de lavandería, durante un intercambio de túnicas diplomáticas. ¿Cómo es?, preguntó una noche. Ser constantemente objeto de risas. ¿Cómo es?, preguntó una noche. Ser constantemente objeto de burlas. Es como ahogarse en aplausos mientras tus botas se llenan de concreto, respondió él. Es como ahogarse en aplausos mientras tus botas se llenan de concreto, respondió. La gente piensa que estás flotando, pero te estás hundiendo con estilo. Ella lo besó. Y eso fue todo. Estaba acabado. Por supuesto, el amor en el palacio era tan seguro como malabarear cuchillos en llamas mientras te mantenías en un candelabro inestable hecho de cristal de azúcar. Podías disfrutarlo brevemente, pero eventualmente explotaría en tu cara y alguien escribiría una canción al respecto. Gideon intentó ser sutil. Le dejaba notas disfrazadas de pedidos de supermercado. Querida Elia, 2 sacos de harina, 1 libra de mantequilla y 3 vidas de afecto. Inventó poemas. Había una doncella de gran ingenio, cuya sonrisa hacía que los nobles se marcharan. Cuando ella pasaba,
Mis bromas morían, pues su mirada hacía que mi corazón se partiera. Ella amenazó con lanzarle un cucharón. Prometió hacer malabares con 3. Pero el palacio tenía ojos y oídos, y lacayos extremadamente entrometidos que accidentalmente los sorprendieron besándose detrás de un barril de vino. Para la mañana siguiente, todos lo sabían. El bufón estaba enamorado. Con una sirvienta. Escandaloso. Fraternizando. Posiblemente contagioso. Lord Penwick. ¡Inconcebible! Lady Clea. ¿Él tiene sentimientos? Pensé que era propiedad. Duque Darnsworth. ¿Puede siquiera sentir amor? Supuse que los bufones eran criados en barriles. Merek apartó a Gideon. No eres un hombre para ellos, gruñó. Eres un ruido, un color, una cosa. No tienes derecho a amar. No pedí permiso, dijo Gideon. Eso es peor. La reina convocó a Elia. Nunca era bueno cuando la reina te convocaba. O te ibas ascendido a algún lugar lejano, o no te ibas en absoluto. La reina, conocida por su aterradora calma, le ofreció a Elia un nuevo puesto en la finca del este. Lejos, muy lejos. Coincidencia, seguramente. Elia regresó esa noche, pálida y en silencio. Empacó sin decir una palabra. ¿Te vas? ¿Vas a ir? Preguntó Gideon. Tengo que hacerlo. ¿No quieres? No. Pero me gustaría vivir más allá de los 30. Se besaron como si fuera la última página de una historia. Y tal vez lo era. Te encontraré, dijo él. Haré como si no mirara hacia atrás. Mintió ella. Al día siguiente, ella se había ido. Y el palacio estaba en silencio de una manera que la risa no podía arreglar. Y el palacio estaba en silencio de una manera que las risas no podían arreglar. Gideon aún actuaba. Gideon todavía actuó. Contó chistes. Contó historias. Malabareaba su dolor junto a cuchillos y bollos, pero el tribunal podía sentirlo. Algo en él había cambiado. Ya no bailaba. Merodeaba. Ya no se inclinaba. Se dobló, como una espada siendo envainada. «Devuélvanos al bufón divertido», gritaron. «Este es demasiado afilado. Este es demasiado afilado». Demasiado tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Una noche, Gideon actuó para una delegación de las Islas Occidentales. Una noche, Gideon actuó para una delegación de las Islas Occidentales. Para la mayoría, fue una comedia. Para aquellos que escuchaban atentamente, era una confesión. Cantó sobre un hombre que llevaba una corona de campanas, que se enamoró de un fantasma, y ahora malabares con un desamor con una sonrisa tan grande que dolía llevarla. La audiencia se rió. Luego lloraron. Luego se rió de nuevo, confundido e incómodo. El rey aplaudió. «¡Brillante! ¡Brillante!», gritó. «Él ha inventado la tragicomedia. Él ha inventado la tragicomedia». «Yo lo llamo evasión fiscal emocional», respondió Gideon. «Lo llamo evasión fiscal emocional», respondió Gideon. Esa noche, regresó a su cajón. No durmió. Miró al ratón. «Se ha ido», susurró. El ratón parpadeó. «Tienes razón», dijo Gideon. «No soy el único que la perdió. Tú también. Te alimentó con migajas». Compartieron un momento de duelo silencioso sobre un trozo de queso rancio. Los rumores comenzaron a circular. Que el bufón se había vuelto loco.
que murmuraban hombres en la oscuridad, que sus bromas ahora contenían profecías. La corte comenzó a temerle. ¿Y lo peligroso de ser temido en la corte? Significaba que la gente empezaba a hacer planes. Las tramas se complicaron. Las dagas se afilaron. Las sonrisas se convirtieron en sonrisas lobunas. Y a través de todo eso, Gideon malabareaba, siguiendo sonriendo, siguiendo actuando. Todavía esperando el día en que la verdad, o el amor, o la espada, cualquiera que llegara primero, finalmente cayera. Capítulo 6. El acto final. Comienza. El reino aún no estaba ardiendo, pero se estaba precalentando. El cielo sobre la capital había tomado el color de la sospecha, y los cuervos en los tejados empezaban a llevar cuchillos. Así lo describía Gideon, de todos modos, mientras se sentaba en el borde del parapeto lanzando piedras a las cabezas de los nobles que pasaban. ¿Moneda por tus pensamientos? Merek murmuró detrás de él. Ahora solo acepto sobornos. Los pensamientos son peligrosos. Vas a morir, tonto. Probablemente. Pero quiero que mi último acto tenga una iluminación decente. Merek suspiró. El rey quiere que actúes en el banquete de paz de primavera. Oh, espléndido, murmuró Gideon. Una celebración de la paz organizada por personas que envenenan el té de los demás. Banquete de paz de primavera. Una tradición más antigua que el sentido común, en la que todos los nobles juraban lealtad, renovaban alianzas y fingían no haber sobornado a los lacayos de los demás. Las mesas estaban revestidas de oro, los cisnes estaban rellenos de dátiles y las copas llenas de una paranoia muy cara. Gideon iba a cerrar la velada con una actuación, un honor reservado generalmente para profetas o músicos. Pero el rey insistió. Solo Gideon puede leer el ambiente, declaró. Gideon estaba demasiado cansado para reír. La noche llegó. Llegó la noche. Estaba vestido con ropa nueva, carmesí profundo y oro. Menos bufón, más mago de la corte. Pero las campanas permanecieron. Siempre las campanas. Merek lo miró de arriba a abajo y dijo: «Pareces el fantasma de la comedia pasada. Me siento fantasmal». El salón estaba lleno. Nobles brillando con grasa y seda. La reina con su pluma de pavo real. El rey, ya medio borracho, acariciando a su hurón. ¿Y Gideon? Gideon esperaba en las sombras, mirando el pergamino en su mano. Había escrito algo audaz, demasiado audaz. El ratón había mordido una esquina, como si le estuviera advirtiendo. «Es hora del espectáculo», gruñó Merek, empujándolo hacia adelante. La multitud enmudeció cuando él entró en la luz. Se inclinó. Lentamente. Con peso. Y entonces comenzó. Empezó con un chiste sobre la guerra. La guerra es como un banquete, caro, excesivo y, en su mayoría, lleno de gente que finge saber lo que está haciendo con un tenedor. Risas. Luego una historia sobre un tonto que salvó un reino susurrando la verdad en broma, que no fue amado por nadie, pero recordado por todos. Más risas. Y luego, silencio. Leyó su poema. He bailado para reyes con coronas rotas, para reinas que lloran detrás de sus vestidos. He malabarizado mentiras, he besado la deshonra, he llevado tus verdades en mi rostro. Pero marca a este tonto con sonrisa afilada. La verdad no está afuera, está encerrada dentro. Y cuando estalle, oh nobles queridos, desearán haber prestado oído al tonto. La sala no respiraba.
Entonces el rey se rió. Era demasiado fuerte, demasiado repentino. Aplaudió. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Gideon volvió a inclinarse. Gideon se inclinó de nuevo. La reina lo miró como si acabara de comerse la corona. Lord Penwick susurró. Luego el duque Darnsworth. El aire era un enjambre de susurros. Esa noche, Gideon regresó a su cajón. Esa noche, Gideon regresó a su cajón. No había ratón. Sin embargo, había una nota. Sin firma. Solo 4 palabras. Hablaste. Prepárate para las consecuencias. Quemó la nota. Despacito. No durmió. No durmió. 2 noches después, Merek lo despertó. 2 noches después, Merek lo despertó. Tienes que venir ahora. ¿A otro banquete? ¿A otro banquete? A las bodegas. A las bodegas. Now. Él lo siguió. Bajando por las cocinas, atravesando puertas de piedra, hacia el subpalacio donde los secretos estaban apilados como barricas de vino. Elia estaba allí. Gideon dejó de respirar. ¿Ha vuelto? ¿Ella ha vuelto? No exactamente, dijo Merek. No exactamente, dijo Merek. Fue introducida de contrabando por... Olvídalo. Está aquí porque se te acaba el tiempo. Elia corrió hacia él. Se abrazaron como 2 ideas demasiado peligrosas para decir en voz alta. Tuve que volver, dijo ella. Te van a matar. Lo sé, susurró. Te han nombrado una amenaza para la moral. Una acusación precisa. Merek interrumpió. Te puedo sacar. A través de los túneles del vino. Pero una vez que vayas, no puedes volver. Gideon miró a Elia. Tengo una actuación más. Gideon. Necesito terminar la historia. Merek gruñó. Eres un maldito lunático. Soy un tonto, dijo Gideon. Eso es nuestro trabajo. Al día siguiente, el palacio despertó y encontró al bufón de la corte sentado en el trono. No gobernando, posando. Cuando llegó el rey, parpadeó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una vista previa, respondió Gideon. Un adelanto, respondió Gideon. De lo que sucede cuando nadie te cuestiona. Debería hacer que te ejecuten. Deberías escucharme. Se puso de pie. Su Majestad, su corte es una colección de espejos que no reflejan nada más que a sí mismos. Crees que ves la verdad, pero todo lo que ves es lo que quieres. Suspiros. Querías un tonto. Tienes un profeta en pintura. Y ahora no te gusta la visión. El rey se puso de pie. Enough. Los guardias se acercaron. Gideon extendió los brazos. El acto final comienza. Se inclinó. Y mientras los guardias lo llevaban, las campanas de su sombrero sonaron. No con tristeza, no con miedo, pero triunfalmente, porque a veces el tonto tiene la última palabra, incluso si le cuesta todo. Capítulo 7. Cuando se detiene la risa, hay un silencio muy específico que sigue a la destitución de un bufón de su trono. No es digno. No es reverente. Es, si acaso, profundamente incómodo, como ver a alguien tropezar con su propio remate y luego ser arrestado por ello. Gideon fue arrojado a la torre de la leve decepción. Solía ser la torre de la perdición segura, pero las preocupaciones de marca habían suavizado el título con los años. Las paredes eran gruesas.
El aire olía a desesperación húmeda y galletas viejas. El único mobiliario era una cama de paja, un cubo oxidado y una rata llamada Canciller Wiggles. Su primera visita fue Lord Penwick. «Finalmente lo has logrado», dijo Penwick, con la nariz en alto y una expresión satisfecha. «La corte ha votado. Serás juzgado por socavar el decoro real». Pensé que mi crimen era traición basada en rimas. También eso. ¿Y sedición con un toque de metáfora? Hemos actualizado los cargos para incluir terrorismo poético. Gideon parpadeó. Eso ni siquiera existe. Ahora lo es. Penwick se fue, dejando atrás un pequeño pergamino titulado Comportamiento adecuado para animadores decorativos. Gideon lo usó para tapar un agujero en la pared. El juicio estaba programado para 3 días después, lo que le daba al palacio tiempo suficiente para decorar, invitar a los huéspedes y ensayar la parte en la que fingirían sorpresa ante el veredicto. El juicio estaba programado para 3 días después, lo que le dio al palacio tiempo de sobra para decorar, invitar a los huéspedes y ensayar la parte en la que fingían estar sorprendidos por el veredicto. Elia logró colarse en la celda disfrazada de monje, entregando coles sagradas. «Te ves horrible», dijo ella, quitándose la capucha. «Voy por el mártir atormentado», respondió Gideon. «¿Demasiado? ¿Demasiado? Solo lo justo. Justo la cantidad adecuada. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? No hay ninguno. No hay ninguno. Siempre tienes un plan. Esta vez, tengo un final». Le entregó una nota. «¿Qué es esto? ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español? Una broma. Una que contaré en el juicio. Asegúrate de que alguien lo escuche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces, un solo chiste es más fuerte que 1000 espadas. Porque a veces, un solo chiste es más fuerte que 1000 espadas. Te vas a meter en un lío. Probablemente. Pero imagina el bis. Ella lo besó a través de los barrotes. El canciller Wiggles aplaudió educadamente. El juicio se llevó a cabo en el gran salón de la justicia selectiva. Todos estaban allí. Nobles, enviados extranjeros, comerciantes de vino y varios gatos que habían entrado por accidente. El rey se sentó a la cabecera, tratando de parecer serio mientras mordisqueaba un muslo de pavo. La reina se sentó a su lado, pareciendo una estatua hecha completamente de desaprobación. Gideon fue conducido, sin grilletes pero vistiendo su atuendo completo de bufón. Las campanas sonaban como mariposas nerviosas. «Bufón», dijo el juez, «estás acusado de subvertir la corona a través de la sátira. ¿Cómo te declaras? ¿Cómo se declara?» «Con juegos de palabras», respondió Gideon. «Con juegos de palabras», respondió Gideon. Suspiros. Merek se llevó la mano a la cara. El juez continuó. ¿Niega haber insultado a su majestad con su actuación en el banquete? ¿Niega haber insultado a su majestad con su actuación en el banquete? Simplemente, describí lo que ya era verdad. Si eso es un insulto, entonces la verdad misma es traición. Suspiros, esta vez acompañados de murmullos. Lord Darnsworth se puso de pie. «Este bufón se ha convertido en un espejo, y no nos gusta lo que vemos. Este bufón se ha convertido en un espejo, y no nos gusta lo que vemos». Gideon hizo una reverencia. Gideon hizo una reverencia. «Gracias. Eso es lo más bonito que alguien ha dicho sobre mí». El rey se levantó. «Basta. No me burlarán en mi propio tribunal». Gideon levantó la mano. «Antes de que se dicte sentencia, ¿puedo contar un último chiste?»
Antes de que se emita el juicio, ¿puedo contar un último chiste? La sala se tensó. El salón se tensó. Se concedió el permiso. Se aclaró la garganta. Había una vez un rey que temía la verdad. Así que contrató a un tonto para que lo ocultara. Pero el tonto, siendo un tonto, seguía tropezando con las mentiras hasta que toda la corte se cayó de risa. Y cuando el rey preguntó por qué nadie lo respetaba ya, el tonto dijo: «Porque hiciste una broma con la justicia, y olvidaste que el remate eras tú». Silencio absoluto. Luego risas. Una voz al principio, la de Elia, desde el fondo. Luego otra. Luego otro. Hasta que la habitación resonara con ello. No alegría, no desprecio. Reconocimiento. El rostro del rey se puso pálido. «Llévenlo». Los guardias se acercaron. Pero más despacio esta vez. Algo había cambiado. Esa noche, Gideon se sentó en su celda, magullado pero sonriendo. Elia regresó, esta vez vestida como una entrenadora de ratones. «Buen detalle», dijo Gideon. «Supongo que el canciller Wiggles te recomendó». «Más o menos». Lo soborné con una pasa. Ella desbloqueó la puerta. «Vamos». «No te matarán ahora, pero te olvidarán». «Vámonos antes de que comience el olvido». «¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos?» «Algún lugar sin tronos». «O pavos». Se levantó. Y por primera vez en años se quitó el sombrero de bufón. No más campanas. Sin más correa. Solo el hombre detrás de la alegría. Y juntos desaparecieron en la noche, dejando solo susurros. Capítulo 8. La muerte de un tonto. Solo hay dos maneras en que un tonto sale de un palacio: en un carruaje de terciopelo o en un carro en silencio. Gideon había elegido una tercera opción: a pie, por el alcantarillado, vestido como asistente de un domador de ratones, lo cual era un poco menos glamuroso, pero significativamente más eficiente. Él y Elia pasaron las puertas, las murallas de la ciudad, y llegaron a las colinas. Allí, el aire olía a hierba y malas decisiones. «¿Crees que nos perseguirán?», Elia preguntó. «Eventualmente», dijo Gideon, «pero con suerte después del brunch». Durante un tiempo fueron felices, o al menos no estaban siendo cazados activamente. Se establecieron en un pueblo tan pequeño que su nombre oficial era simplemente «cerca de ese río». Gideon se convirtió en un maestro de alguna manera. Sus lecciones eran poco ortodoxas. «Niños», anunció en su primer día, «el tema de hoy son las metáforas subversivas sobre aves de corral». El alcalde no estaba impresionado, pero los niños lo adoraban. Nunca habían conocido a nadie que pudiera hacer que la historia sonara como un chisme y las matemáticas parecieran un romance trágico. Elia trabajaba en la panadería. Ella decía que amasar la masa era como terapia, solo que más deliciosa. Era bueno, demasiado bueno. Demasiado bueno. De vuelta en la capital, las cosas se estaban desmoronando con precisión. De vuelta en la capital, las cosas se desmoronaban con precisión. El rey, ahora receloso de la risa, prohibió todos los chistes de más de 6 palabras. La corte se convirtió en un vacío de alegría. Incluso Lord Crumpet, el hurón, supuestamente se había escapado con un circo. Eventualmente los susurros comenzaron de nuevo. «¿Recuerdas al tonto? ¿Recuerdas al tonto? Dijo que esto llegaría a pasar. Dijo que esto iba a pasar. Dicen que está ahí afuera, construyendo una biblioteca dentro de una papa». Nada de eso era cierto.
excepto por la parte de la biblioteca. Y tal vez la papa. Y tal vez la papa. Un día, llegó un jinete. Un día, llegó un jinete. Estaba pálido, despeinado por el viento y cubierto de suficiente polvo como para calificar como un hito. «Te están buscando», le dijo a Gideon. «¿Quiénes son?» «¿Quién es?» «La ciudad. La gente. Dicen que el nuevo rey ha declarado la guerra a la ironía. Dicen que solo el tonto puede arreglarlo». Gideon miró a Elia. Ella no dijo nada. Empacó una sola bolsa, le besó la frente y dijo: «Un último acto». No lo detuvo. Simplemente le entregó su viejo sombrero. Se la puso. Las campanas sonaron suavemente, como un viejo amigo susurrando: «¿Tú otra vez? ¿Podrías proporcionar el texto que te gustaría traducir al español?» Cuando Gedeón regresó a la ciudad, no se escondió. Cuando Gideon regresó a la ciudad, no se escabulló. Desfiló. Entró por las puertas, malabareando manzanas e insultos. La gente estalló. Las risas sacudieron los callejones. Los nobles se agacharon. Los niños aplaudieron. Merek lloró en su vino. El nuevo rey, el príncipe Hadrik, que tenía todo el miedo de su padre y ninguno de su encanto, ordenó su arresto. «Tráiganme al bufón». «¡Tráeme al tonto!», gritó. «¿Cuál?». Alguien respondió. Los guardias dudaron. Incluso ellos habían echado de menos la risa. Así que Gideon marchó directamente al salón del trono. Sin armas. Solo palabras. «Su Majestad», dijo él. «¿Puedo actuar una última vez?» «Su Majestad», dijo. «¿Puedo actuar una última vez?» El rey se burló. El rey se burló. «¿Qué? ¿Crees que puedes cambiar el mundo con chistes?» «¿Qué? ¿Crees que puedes cambiar el mundo con chistes?» «No el mundo», dijo Gideon. «No el mundo», dijo Gideon. «Solo esta habitación». Dio un paso adelante y comenzó a hablar. Contó historias. No sobre reyes, sino sobre panaderos. No sobre el poder, sino sobre la pérdida. No sobre tontos, sino sobre la verdad vestida de harapos. La gente lloró. La gente se rió. El rey gritó: «¡Siléncialo! ¡Siléncialo!». Los guardias no se movieron. Los guardias no se movieron. Gideon se inclinó. «Y así, mi rey, es como lo pierdes todo, cuando nadie se ríe contigo ya». El rey se lanzó. Una daga relampagueó. Y así, de repente, cayó el último bufón de la corte. Murió sonriendo. No porque estuviera feliz, sino porque había terminado la historia. Elia recibió la noticia una semana después. Elia recibió la noticia una semana después. No lloró. Horneó. Luego tomó un saco de pan y una pila de pergaminos, y comenzó a caminar. De pueblo en pueblo, contó la historia del tonto. De risas. De rebelión. De un hombre que sabía demasiado y lo dijo de todos modos. Y dondequiera que ella iba, la gente se reía de nuevo. Y las campanas sonaron, no en duelo, sino en memoria, porque el tonto había muerto. Pero la verdad, eso sobrevivió. Y llevaba un disfraz,